calmadas. Ojalá la Corte no vaya a tener la reacción contraria a la que usted me anticipa. Pues en cualquier caso tiene que haber una reacción, Néstor, en derecho. Más allá de cualquier cosa, esto sí termina enrareciendo el ambiente para la elección de fiscal general de la Nación, Claro. Lamentablemente. El tema, todo Sí, está, claro. todo, Héctor, Claro. todo está en el mismo paquete. La tesis del presidente de la ruptura institucional, la tesis del presidente del golpe de Estado, todo dirigido a que la Corte se apresure a elegir nueva fiscal general de la Nación. O que no se apresure, que fue realmente el propósito de todo el plan, que yo veo que tristemente está saliendo adelante. El plan urdido por el fiscal general de la Nación para tratar de impedir la elección de su sucesor o sucesora, como iba a ser, y efectivamente le está saliendo bien, porque todos terminamos cayendo. Unos terminaron cayendo haciéndole el juego y digamos, aplaudiendo su evidente abuso del ejercicio del poder, etcétera. Y otros, como los que están hoy del otro lado, pues tratando de presionar a la Corte para que elija rápidamente. Entonces los unos se dejaron provocar, los otros le hicieron el juego, y al fiscal, que desde hace ya varios meses diseñó un plan para tratar de evitar la elección de su sucesora, pues le está saliendo el plan como él lo diseñó. Como Es una gran lástima que todos hubiéramos terminado cayendo en esta circunstancia. Eso que dice María Consuelo aquí es hay una cierto. pregunta. Es que no es la primera vez que va a haber un vicefiscal encargado. Hemos tenido vicefiscales encargados por 8 meses. La por norma, más de un año. la norma es que ha quedado en encargo el vicefiscal durante algunos meses. La fiscalía y es totalmente 4 meses. de la autonomía de la rama que así Es sea. más, no recuerdo la salida de un fiscal para la llegada inmediata de una fiscal o de un fiscal. Es muy raro, de pronto puede haber un caso en la historia, pero la verdad es que siempre hay un plazo en el que queda el vicefiscal encargado. Ahora, pero además los procesos no se demoran un mes ni una semana. Yo no sé cuál es el afán de que tiene que ser esta semana. Pero María Consuelo, yo te digo cuál es el afán. Están de asustados. A ver, ¿cuál es el afán? La fiscalía tiene una facultad. La fiscalía, claro que tiene una facultad legal para investigar a FECODE. Claro que es normal que haya una vicefiscal encargada durante el periodo, eso ya ha pasado en Colombia. Aquí la gran pregunta no es si tiene las facultades legales, es si tiene la legitimidad para adelantar una investigación en estos momentos contra FECODE, presidente, y evidentemente no la tiene. Pues eso lo medirá la Corte Suprema. El único legado de Barbosa, para eso son autónomos. El único legado de Barbosa es una vil politización de la justicia con un doble rasero vergonzoso. Vimos cómo fue el encargado de la absolución para Uribe y en estos momentos es el encargado de la persecución para Petro. Pero ¿sabe qué es lo más paradójico, Néstor? El más contento con toda esta situación es el mismo presidente, porque quisiera que se reedite lo que él tuvo como alcalde con la destitución de Ordóñez. Como no lo dejaron gobernar y evidentemente su gobierno no va bien, los resultados no son buenos, pues entonces a las calles. Esa es la zona de confort del presidente Petro. Todo por cortesía del incompetente de Barbosa, que politiza la fiscalía igualitico que Ordóñez politizaba la Procuraduría. ¿Sabe cuál es el problema, Luis Ernesto, de la tesis de que el fiscal está manipulando, que el fiscal quiere dejar a la vicefiscal y quiere... ¿Cuál es el problema? El problema de eso es suponer que es una Corte Suprema de Justicia de bolsillo y que la Corte Suprema de Justicia es manipulada por el fiscal general de la Nación. Yo dudo. Es que no es la Corte la que es manipulada, es la que está dejando, es la señora Mancera, que va a quedarse ahí meses, porque como lo decía Héctor, cayó en la trampa del petrismo. Ir a un plantón a la Corte Suprema, va a lograr el mismo efecto que tuvo las famosas marchas contra el Congreso. Todo lo contrario a lo que deseaban, y es que todo se demoró mucho más. Sí. Yo lo que 7 creo de la mañana, 30 es minutos. que de María todas Consuelo. maneras en unas semanas no hay ningún proceso que se vaya a terminar. Existen las instancias y los mecanismos jurídicos para que ejerzan el derecho a la defensa, pero de todas maneras las preguntas son legítimas. Si el Comité Ejecutivo de FECODE era competente y no la Asamblea General, si se hizo un esguince a la ley donando al partido político en vez de a la campaña, si la tesis que nos dirigieron la semana pasada aquí sobre que el día electoral no es campaña tiene algún tipo de fundamento. Yo creo que las preguntas son legítimas y hay que responderlas con serenidad, pero el afán que no puede pasar una semana o 15 días, me parece que también habla más de los que están siendo sujetos de investigación. Hay otra suposición detrás de todo esto.
Y es que si llega, Ricardo, óigame esta, la suposición es la siguiente. Si llega una de las ternadas por el presidente Petro, sí, en ese momento se le acaban los problemas judiciales al FECODE y se le acaban los problemas judiciales al doctor Roa y a Nicolás Petro. Y se le acaban los problemas judiciales. Y Armando Benedetti, que va para allá también. Eso es un poquito ofensivo también con la terna del presidente y con Petro. La independencia de la justicia. Así que bueno, sí, escucho no opiniones, eso, la pues cuenta Blue Radio. Todas esas versiones. La cuenta Blue Radio, Héctor, para quienes ciertas, quieran opinar. Porque todo eso forma parte sobre la ruptura institucional, de la tramoya organizada por el fiscal, la tesis del presidente Petro de un golpe de Estado, señor. La tramoya organizada por el fiscal, pues lo único que pretendía era generar este ambiente de confusión alrededor de la elección de la nueva fiscal para pues que realmente no hubiera condiciones para elegirla, porque cada vez es más difícil elegir, porque claro que para la Corte es muy difícil elegir cuando tiene una manifestación al frente de su edificio, o no elegir, en fin, es una situación que para los magistrados se vuelve muy difícil. El plan al fiscal Barbosa le salió casi perfecto, Néstor, pero mire, es que no nos engañemos, Néstor, mire, déjeme decir esto. Riveros, de que esto es una tramoya organizada esa no es una tesis mía, el fiscal mismo lo dijo expresamente desde siempre. Desde el primer día él dijo, la vicefiscal Mancera va a quedarse durante varios meses, etcétera. Lo dijo él expresamente varias veces, en una cosa que obviamente era indebida, porque lo único que podía esperar era la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero miren esto. Es el fiscal el responsable de que la Corte no va a elegir. Claro que es el fiscal, que es el fiscal el responsable. No pero sé déjeme si decir esto, Héctor, le gusta mucho a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero déjeme decir esto. Los magistrados de la Corte Suprema, marionetas del fiscal Barbosa. No son marionetas. Es que ellos no son los que se han dejado presionar ni se van a dejar presionar. Es que el ambiente se enrareció de tal manera que obviamente dificulta el ejercicio de la función por parte de la Corte Suprema. Pero mire, es que no nos digamos mentiras. Estamos hoy haciendo esta conversación. ¿Por qué razón? Porque el presidente Petro anticipó, o mejor, hizo público lo que el fiscal Barbosa decía la semana pasada en privado a periodistas y a otras personas, que era que iba a imputar cargos al señor Roa, al señor Dagoberto, algo así se llama el superintendente de servicios públicos, y que iba a denunciar en la comisión de acusaciones a la Corte, a la comisión de acusaciones al presidente Petro. Héctor, el presidente Petro lo que hizo fue, hasta donde yo sé, citar una cuenta falsa, responderle a una cuenta que no existe, una cuenta de mentiras. La cosa esa que se volvió mito, Ricardo, ¿hay alguna información? Lo desmiente el fiscal, esa teoría que acaba de repetir Héctor, y que comienza a hacer carrera, que vienen decisiones de la Fiscalía sobre... Hoy lunes, no se ha tomado ninguna determinación en torno a ese caso, hoy. Pero si se llegara a tomar la decisión, la Fiscalía está en todo el derecho, si tiene evidencias y elementos que le permitan imputar cargos contra quienes posiblemente cometieron delitos. Y será un juez, que no la misma Fiscalía, la que determine si la Fiscalía tiene o no razón. Si no tiene razón, pues, y si todo lo hicieron legalmente, pues no hay ningún problema. Néstor, y queda todo como están diciendo ellos. No pasó nada, aquí hay todo legalmente y no hay por qué adelantar imputación de cargos. No me parece, Aurelio, no me parece mala idea. Funciona también la justicia, Néstor, que la Fiscalía de Francisco Barbosa también ha intentado 3 veces precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, y los magistrados y los jueces, que son obviamente los que toman la decisión con base en todo lo que tienen en su escritorio, lo han negado. Le dicen, no hay elementos para pedir la preclusión. Iba a decirle, Aurelio, no me parece mala idea recordar que aquí hay instituciones, que la Fiscalía no manda a la cárcel a nadie, que la Fiscalía no toma decisiones autónomas si no están avaladas por un juez. Así que el cuento de que el fiscal dictador, el fiscal tirano, toma decisiones en contra del petrismo, todo eso va a cuenta también de jueces y con garantía de jueces constitucionales en Colombia. Los escucho, Aurelio. Néstor, en medio de todo lo que ha pasado este fin de semana, yo siempre me he acordado de una frase. ¿Cuál es? La de Armando Benedetti. Si se sabe la verdad, todos nos vamos presos. Yo creo que ese es el punto de partida de todo lo que ha venido pasando y pasado durante la campaña. Es que aquí la frase de Benedetti fue realmente grave, porque se suma lo de Euclides Torres, lo de Nicolás Petro,
Y lo de FECODE simplemente es un agregado de todo lo que se venía trabajando ya, por Consejo Nacional Electoral, por Corte Suprema de Justicia. No se le olvide que la Corte Suprema de Justicia, en el pleito que tiene, o en el enredo que tiene, o en el encarte que tiene Pedro Flores y Ahmed Escaf, mencionados por Nicolás Petro, que es otro que contribuyó a decir los cuestionamientos que tiene la campaña, haberse extralimitado en los topes de financiación y algunas fuentes incluso no santas. Todo esto es el contexto de lo que está pasando aquí. A Petro no le va a pasar nada, y eso lo sabemos, Héctor lo sabe y lo sabe todo el mundo. A Petro no le va a pasar nada, porque a Petro usted puede hacer vueltas y revueltas, pero al final de eso va a la comisión de acusaciones o de absoluciones de la Cámara, hace una investigación exhaustiva, va al Senado, el procesal dice que el Senado puede decir que sí o que no, entonces si dice que sí o que no, lo juzga la Cámara en pleno. Esto está, lo de Petro está realmente fuera de cualquier posibilidad. Ese es un buen recorderis, lo de el procesal lo de es clave Benedetti para entender. Entonces, si usted está armando un lío alrededor de la Fiscalía, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Luis Ernesto, Barbosa, con su actitud prepotente, pendenciera, lenguaraz, bochornosa, enturbió todo el proceso que se debía haber llevado de manera fluida y clara, ¿cierto? Pero a Pedro, pero lo que hay detrás es que lo que hay es que se quiere impunidad para Nicolás, se quiere impunidad para Roa, se quiere impunidad para Quiroga, se quiere impunidad para Leiva. A mí realmente, como a Petro no le va a pasar nada, entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se está buscando? Muy bien. Pero además, Néstor, mire, lo que se está buscando es lo que se está buscando. Si se pretende un respeto institucional y que no haya ruptura, como ha anunciado el presidente, pues mal hacen los investigados en ir a presionar a la Corte, porque es que eso sí no tiene ningún tipo de presentación. O sea, como a mí me investigan, entonces yo voy a la Corte para que me cambie el fiscal y lo presiono indebidamente con una marcha, o los familiares de los investigados, en este caso como el presidente, que es el papá de uno de los investigados también. O sea, no me parece que eso hable del respeto por las instituciones. En la ecuación, Luis Ernesto, Aurelio, en la ecuación y en la cadena de epítetos contra el fiscal Barbosa, no está de más también recordar que todas estas acusaciones las arrancan Benedetti, que acaba de ser nombrado nuevamente embajador. Nicolás Petro, Néstor, pero es decir, porque esta investigación es bien distinta a la de Nicolás Petro, y en el presidente no es la misma Petro, de plata de la campaña. Se ha distanciado, incluso echó al hijo al agua y dijo que no lo crió. Pero esto es un tema de la financiación de la campaña, la donación de FECODE. Pero mire, el legado de Barbosa, como lo decía ahorita, es básicamente la vil politización de la justicia. Él está absolutamente convencido que esta es la mejor despedida. Sale dichoso porque dice, bueno, este es el mejor arranque de campaña, y deja dichoso al presidente porque ya tiene a quien culpar de sus bajas ejecutorias en el gobierno. Y Néstor, ahora sí hicieron una mención que yo creo que es importante precisar sobre la independencia de cualquiera de estas tres mujeres que sea elegida fiscal en Colombia. Es bien atípico, pero le doy un dato. A ver. Ninguna de esas tres mujeres tuvo conversaciones previas con el presidente, ni tienen cercanía. Eso es bien atípico para los presidentes. Los presidentes generalmente ternan al menos uno o dos que son de su entera confianza, con la expectativa, y por supuesto se encargan que los elijan en la Corte, se encargan de que lo elijan. Entonces yo creo que de estas mujeres se pueden decir muchas cosas, pero que van a ser fiscales de bolsillo del presidente, muy difícil. Y la verdad creo que incluso esa audacia puede salirle bastante mal al presidente, le digo. Sí, Luis Ernesto sabe lo que pasa con la expresión fiscal de bolsillo. Miren, ¿sabe quién decía que los fiscales eran de bolsillo? Por su trayectoria. ¿Sabe quién decía que los fiscales antes en el pasado eran de bolsillo? Gustavo Petro. El presidente Petro, y por eso terna tres personas que no conoce siquiera, para que no sean de bolsillo. En el gobierno de Uribe, que en estas mismas circunstancias, la Corte retrasando la elección del fiscal, decía, el detonante de la estampida uribista es que Uribe no puede colocar fiscal de bolsillo. Así que el argumento va y viene. La desgracia, Néstor, es que la desgracia, Néstor, es que hoy todos están diciendo lo contrario de lo que decían antes. Por ejemplo, el tema de si una persona jurídica puede financiar una campaña presidencial o no a través de un partido político, pues eso se lo inventaron desde antes. En la campaña del presidente Santos ocurrió, en la campaña del presidente Duque ocurrió en 4 oportunidades, según lo mostró ayer el periódico El Espectador, en un extraordinario artículo perfectamente documentado de cómo esa ha sido una práctica en la
la política. En ese momento, todos los que hoy están diciendo que se violaron los topes de la campaña, pues no les parecía. Pero ¿sabe quién decía que sí le parecía? Un señor que se llama Luis Guillermo Pérez, que es del partido del presidente de la República, y él salvó su voto en el Consejo Electoral y dijo que eso estaba prohibido. Me imagino que hoy ya cambió de teoría, por supuesto. Todos cambian de teoría, Héctor, porque claro que cuando al presidente Petro, cuando al expresidente Uribe lo van a detener por la orden de la Corte Suprema, allá llegan sus seguidores a presionar a la Corte, y en este momento nadie dice, esos no dicen que es presión y los otros dicen que es presión. Lo que corresponde es respetar las instituciones, y por eso ha sido tan malo hacerle el juego al fiscal general de la Nación. Por eso hay unas personas que venimos advirtiendo hace meses. El fiscal general de la Nación está jugando un juego muy peligroso, y algunos se dejaron meter en eso, y no pongamos cara de inocentes, Néstor. Lo que escribió Petro lo decía el fiscal a periodistas la semana pasada, que iba a imputar a Roa. No era una cuenta falsa, lo decía el fiscal, lo anunciaba, y varios empezaron a escribir en sus cuentas, en sus cuentas de Twitter. Vienen medidas duras, la próxima semana vienen medidas durísimas. Ese anuncio fue en esa cuenta falsa, Héctor, en la que siguió el presidente Petro. No era un anuncio oficial. El anuncio al que usted se está refiriendo de imputaciones a Roa y compañía, los señores de FECODE, nació de la cuenta falsa a la que hizo alusión el presidente Petro. Sobre la ruptura institucional, hay que hacer un llamado, le sugiero a todos, hay que hacer un llamado un poquito a cierto nivel de moderación. En este momento, sensatez. Como dice usted, padre, sensatez. En este momento, incendiar más, el ánimo muy caldeado ya me parece supremamente peligroso. Además 7 de la mañana. Además, escribir lo que escribió el presidente el fin de semana con base en rumores, tampoco es serio, porque usted como jefe de Estado tiene la inmensa responsabilidad de conducir la tranquilidad de los ciudadanos. Eso no se ha tomado formalmente. Hacerle caso al chisme. Esperaremos. Que hay un chisme de que esto va a pasar. Esperaremos, pero con base en rumores. Pero tampoco es cierto que en las campañas anteriores no haya pasado nada. ¿En dónde está Oscar Iván Zuluaga y García Arizabaleta? Más encartados, imposible. Y Roberto Prieto está en la cárcel. Eso de que aquí también ha habido impunidad absoluta, eso Aurelio, pero solo un dato. Después del 17 pasó algo, y es que la reforma y la nueva ley hacen que el candidato responda incluso penalmente por los errores o por las irregularidades o por los delitos que eventualmente se cometan en la financiación de la campaña. Ese es el punto diferencial. Es al revés. Como había pasado antes, la idea es que no volvería a pasar. Álvaro, señor, la última. En segundo, saludo al doctor Julio César Ortiz, que es el abogado del presidente Gustavo Petro en el proceso ante el Consejo Nacional Electoral. Señor Álvaro. Obviamente, el problema es que toda la discusión es sobre unos delitos que implican la salida del poder del presidente, nada menos. Implican un juicio político, no un juicio legal, sino uno político en el Congreso, como en Perú, como en Ecuador, como en Brasil, y toda la inestabilidad política que eso implica. Y eso es producto de una razón sencillísima: la politización de las CIAs, la Fiscalía en este caso, que en estos micrófonos llevo años advirtiendo que veníamos para acá, que esa politización de las CIAs no es inane, es peligrosa, está en el centro del equilibrio constitucional y de la democracia, que cuando eso pasa se pierde la legitimidad y ya nadie sabe. En este caso, la investigación. Los últimos presidentes han tenido investigaciones y dudas sobre la financiación de sus campañas, pero no tenían un fiscal enemigo envalentonado, porque eso rompe el equilibrio legal, y por eso es tan peligroso. Entonces hay que tener serenidad, porque lo que buscan muchos con esto es que esto derive en un juicio político que vuelve al país un caos, como lo volvió en Perú, como lo volvió en Ecuador, para tratar de sacar del poder a un presidente. Ahora, para que Álvaro, en el caso de Perú quede un reemplazo, decir, que en este caso sería Francia Márquez. Que es el primer filtro, el presidente Petro tiene mayorías, ¿no? Así que esas mayorías cambian, como hemos visto. El gobierno tenía mayorías en generales en el Congreso, y hoy en día son muy precarias, mire, Álvaro, en el Senado, en la Cámara, y no existen en el Senado. Eso igualito puede pasar en la Comisión de Acusaciones. Hoy
el establecimiento no está en la intención de sacar del poder al presidente Petro. Claramente. Hay unos sectores que sí están en eso y el fiscal está jugándole a eso. Pero Álvaro, yo creería que son muy minoritarios. Usted les pregunta a los partidos políticos, incluso opositores, yo creo que nadie está buscando un pretexto para sacar del poder al presidente Petro. Yo sí creo, Ricardo, que hay que dejar constancias. A mí me parece que hay que vamos para un juicio político que hay que dejar al presidente Petro gobernar. El presidente tiene todo el derecho a terminar su mandato, ni más faltaba. Son las 7 de la mañana, 46 minutos, y no veo, la verdad, no veo ni al Congreso en plan de tumbar al presidente de la República, ni el presidente para estos efectos. Estas mayorías son diferentes, las de juzgar a un presidente son diferentes que las mayorías para tramitar una ley. Ni los gremios, nadie está en eso hoy en Colombia. Sí, lo que pasa es que es parte del mito que se ha creado, que el fiscal dice que es que quieren tumbar al presidente. 7:46 minutos, en 30 segundos saludo al abogado del presidente Gustavo Petro.